Muy buenas noches, licenciado. Hoy vamos a hablar sobre una parte del derecho civil que regula cómo las personas interactúan con los bienes. Hoy enfocaremos en los derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación y servidumbre. Figuras que permiten a alguien usar y disfrutar de un bien ajeno sin ser su propietario. Analizaremos su definición legal, sus límites y su aplicación, como hemos visto en la ficha jurisprudencial expediente 3442-2019. Usufruto, la madre de los derechos de goce. Dice que comencemos con el usufruto. El derecho más amplio del goce, regulado en el artículo 705, en los siguientes de su naturaleza. En el 703, la extensión de usufruto nos dice que la persona que tiene el usufrutario puede disfrutar y quedarse con todo lo que produzca el bien, como cosechas o rentas, mientras que dure el usufruto, a menos que el contrato diga algo diferente. Como un ejemplo que podríamos dar sobre este artículo es que si alguien tiene un usufruto de una finca, puede quedarse con las cosechas y el dinero del alquiler de esa casa que esté en esa finca. En el artículo 704 nos regula que es la forma de constitución. Dice que el usufruto se constituye por contratos o por acto de última voluntad. Nos dice que un ejemplo que podríamos dar sobre este artículo es que un señor le da a su esposa usufruto de su casa por contrato para que ella use mientras viva, o bien en su testamento deja dicho que su esposa podrá usar la casa hasta que él muera. Ahora el artículo 705 y 706 nos dice que el usufruto permite usar un bien ajeno manteniendo su forma y su sustancia. Es esencialmente temporal, límites de tiempo, si es a favor de una persona jurídica, sociedad, fundación, el límite máximo es de 30 años. Según el artículo 706, si es para una persona individual, puede ser vitálico. Dice que su forma de constitución, según el artículo 704, nace por el contrato inter vivos o por acto de última voluntad, testamento mortius causa. Según los derechos y frutos, según el artículo 709 y el 710, el usufructuario es el dueño de los frutos que produzca los bienes naturales, industriales o civiles, como las cosechas, rentas o intereses. Un ejemplo de frutos, si usted tiene usufruto de una finca, usted se queda con las cosechas, ya sean frutos naturales, y con el alquiler de cualquier cosa que esté en esa finca son frutos civiles. ¿A qué se refiere esto? Esto nos damos a entender de que si los frutos, todos frutos son naturales, pero dejan de ser naturales para pasar a ser civiles cuando se reproduce dinero. Como por ejemplo, digamos que si una persona tiene un árbol de mango y los consume solo para él, es un fruto natural. Ahora, si esa persona, como no se da abasto con tanto mango, ya empieza a venderla, ya se produce un usufruto civil. En la disposición del artículo 716 nos dice que el usufructuario puede arrendar el bien, incluso vender su propio derecho de usufructo. Un ejemplo de esta disposición es que si usted vende su usufructo por valor X, si usted muere al mes siguiente, el derecho del comprador se extingue automáticamente, ya sea que el usufructo siempre esté atacado a la vida del usufructuario original. Según nuestro artículo 9 y el artículo 10 nos dice que los frutos naturales, ya sean cosechas pendientes al inicio del usufruto, padezcan
pertenezcan al usufructuario y los pendientes al final pertenezcan al propietario. Los frutos civiles son rentas, intereses que se ganan por día. Como un ejemplo, si una finca con árboles frutales se da usufructo, las manzanas, que ya están listas para la cosecha pendiente, al iniciar el usufructo, son para el usufructuario. La renta de su alquiler de la casa se divide proporcionalmente por días que duró usufructo del mes. Según el artículo 716, nos dice que el usufructuario de un apartamento con el alquiler lo alquila a un tercero por un contrato de 5 años. Si el usufructo se extingue en 3 años por muerte del usufructuario, por ejemplo, el contrato del alquiler también se termina en ese momento. Las obligaciones y deberes de la conservación. Dice que para garantizar la conservación, la ley impone deberes del usufructuario, ya sea el artículo 720 y 26, deberes iniciales, que antes de recibir el bien debe hacer un inventario y prestar garantía o fianza, según el artículo 721, para responder por posibles daños. 2. Las reparaciones ordinarias. El usufructuario paga las reparaciones ordinarias, manteniendo lo básico. El propietario paga las extraordinarias, según el artículo 727. Un ejemplo sobre estas reparaciones que el usufructuario de un apartamento paga el reemplazo de bombillos, el servicio del calentador de agua y el mantenimiento anual del aire acondicionado ordinarias. El propietario paga el cambio de una tubería principal dañada por el tiempo de extraordinaria. Según nuestro artículo 713, nos dice que si el usufructo es sobre los bienes que se consumen a los usuarios, causifructo del usufructuario, deben restituir otros bienes al igual de género, cantidad y calidad de finalizar el usufructo o pagar valor. Dice, un ejemplo que podríamos dar sobre este artículo es que si el usufructo se constituye sobre un depósito de 10,000 quetzales en efectivo, el dinero se consume al usar. El usufructuario puede usar el dinero para terminar el usufructo y debe devolver los 10,000 quetzales. Pasando a las obligaciones del usufructuario. Según los artículos 720 y 721, nos dice que antes de tomar posesión del bien del usufructuario, debe hacerse un inventario y debe describir el estado de los bienes y presentar garantías, finanzas, para asegurar que hará un buen uso del derecho. Un ejemplo que podríamos dar sobre este artículo que es que antes de recibir una maquinaria, el usufructuario contrata a un perito para documentar su estado actual y deposita una fianza. Entonces en el banco para responder por sus posibilidades y daños, causa o dolo o culpa. Pasando a las obligaciones del usufructuario según los artículos siguientes. Según nos dice, ¿verdad? Que el artículo 726 nos dice que el usufructuario debe realizar las reparaciones ordinarias manteniendo común las reparaciones extraordinarias, ya sean grandes daños por accidentes o vejez, son responsabilidad del propietario, pero también el usufructuario debe darle aviso urgente. Si el usufructo es gratuito, sin costo, según el artículo 731, para el usufructuario, este debe pagar los impuestos y constituciones sobre la cosa. Si el oneroso, como un pago, solo paga los impuestos por goce. Un ejemplo que podríamos dar sobre este artículo es que si el usufructo de una casa es gratuito, el usufructuario debe pagar el impuesto único sobre
el inmueble, ya sea el IUCI. Si fuese oneroso, podría negociarse en el contrato, pero en principio solo pagaría las tasas por servicios como la basura. Según nuestros artículos 17, nos dice que el usufructuario no tiene derecho de que se le paguen las mejoras que realice en la cosa, ya sea salvo un acuerdo. Solo puede llevarse a mejoras que puedan separarse sin dañar un bien. El propietario no le paga su valor. Según sus ejemplos, su ejemplo sería el usufructuario instala un nuevo sistema de tuberías de alta calidad. Entonces, mejora y no reparable. Al final del usufructuario no tiene derecho a que se le paguen por ello. Si instaló lámparas de diseño, ya sea mejora o separable, puede llevárselas si el propietario no le paga su valor. Ahora, según el artículo 708, nos dice que los acreedores de usufructuario pueden embargar los productos del usufructo, ejemplo, el alquiler que cobra, y oponerse a que el usufructuario renuncie a su derecho si esto se hace para defraudar. Estos son los modos de extinción según los artículos 738, 37 y 39. Sus causas naturales, según el artículo 738, las más comunes son la muerte del usufructuario o el vencimiento del plazo pactado. Nos dice que el régimen de animales, según el artículo 737, si los animales pertenecen sin culpa, solo puede dar cuenta de las pieles. Si se trata de un rebaño o sin culpa, solo se debe dar de las pieles. Si se trata de un rebaño conjunto o producto del usufructuario, debe reemplazar a los animales muertos con las crías nacidas para mantener la esencia del rebaño. La extinción por abuso nos dice según el artículo 739 que ocurre si el usufructuario deteriora gravemente los bienes de negligencia o falta de reparaciones ordinarias. Importante es recordar que esta extinción no es automática, que debe ser declarada por resolución judicial. Un ejemplo del abuso sería que el usufructuario de una casa con jardín ornamentada deja de morir todas las plantas por falta de riego y permite que la plaga dañe el techo. El propietario debe demandarlo para extinguir el derecho por abuso. Según nuestro artículo 703, ahora daré bien a explicar qué es lo que nos dice según nuestra doctrina. Dice que el usufructo sobre los animales, si el usufructo está constituido sobre los animales y estos pertenecen sin culpa del usufructuario, solo estará obligado para que con él el propietario a darle cuenta de los pieles o de su valor, pero si todo rebaño perteneciera al usufructuario, estará obligado a reemplazar a las crías a los animales muertos. Siguiendo un ejemplo de este artículo, que don Carlos y don Pedro y su rebaño de 50 ovejas, al 4 año mueren 8 ovejas por causas naturales. Sin embargo, dura ese mismo año el rebaño que ha tenido 15 crías. Entonces, la aplicación de este artículo 737, dado que en el rebaño no pareció su totalidad, don Pedro debe utilizar 8 de las 15 crías para reemplazar a las ovejas muertas. De esta manera, el rebaño se mantiene con el número original de 50 o incluso más, y don Pedro conserva las crías restantes, ya sean 7 en este caso, como fruto de usufructo. La finalidad es que al terminar el usufructo, don Pedro devuelva a don Carlos el rebaño del mismo número y calidad que recibió. Siguiendo así con la siguiente diapositiva.
Según el modo de extinguirse el usufructuario, nos dice que el artículo 738, que la extinción del usufructo es el artículo fundamental de esta sección, ya que establece la lista taxativa cerrada de las causas naturales y legales que ponen el fin del usufructo. Según nuestro artículo 440, nos dice que el delito, si un edificio para parte de totalidad del usufructo pertenece al usufructuario, mantiene el derecho de goce sobre el suelo y los materiales si el propietario reconstruye, debe pagar un usufructuario los intereses de valor del suelo y materiales por el tiempo restante del usufructo. Pasando así al artículo 441, que nos dice un evento temporal, fuerza mayor o caso fortuito, que impida el goce de no extinguirse el usufructo ni genera indemnización. El tiempo de los impedimentos se consideran cuando el corrido y los frutos generados en el lapso pertenecen al usufructuario. Pasando así al segundo artículo, que es el 742, que según nuestra doctrina nos dice que si el usufructo se constituye por un tiempo específico basado en la edad del tercero, un ejemplo, hasta que cumpla los 25 años, este plazo se mantiene aunque el tercero muera. Antes, solo se extingue si él especificó que dependía de la existencia de su tercero. Pasando así al artículo 743, que nos dice que establece quien se beneficia del seguro en caso de siniestro, basándose a quien pagó las primas si el conjunto del usufructuario tendrá el derecho a gozar el nuevo edificio y recibir intereses del precio. Si no se reconstituyen, si solo se pagó por usufructuario, deben usar indemnización, reconstruir si solo se pagó la propiedad de este percibe de indemnización íntegra. Pasando así al siguiente artículo. Según sus convenios internacionales, nos dice que el usufructo no tiene convenios internacionales y que no es una figura de derecho civil interno. Según nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el usufructo es una figura jurídica del derecho civil y su regulación se encuentra en el Código Civil guatemalteco. Según nuestro Código Civil, dice que el usufructo se fundamenta y se está regulado de manera integral del libro 1 del Código Civil de Guatemala, según el decreto número 106. Específicamente se encuentra detallado en el título 2, denominando de los derechos reales de goce, dentro del capítulo 2 del usufructo. La regulación del usufructo comienza con el artículo 7.3 y se extingue con el artículo 744. Ahora sus leyes especiales aplicables. Si existen leyes especiales en Guatemala que regulan los aspectos particulares del usufructo, especialmente cuando se trata de los bienes del Estado con fines sociales. Según la ley más notable que aplica el régimen especial del usufructo es la Ley de Adquisición, Venta o Usufructo de Bienes Inmuebles propiedad del Estado de Guatemala, según el decreto 26-2007. Esta ley establece el marco jurídico especial para que el Estado y sus entidades autónomas descentralizadas y las municipalidades puedan otorgar usufructo sobre los bienes inmuebles, generalmente con los fines de habitaciones para las familias en caso de recursos o para los fines benéficos, educativos o de asistencia a favor de instituciones públicas. Guatemala, la norma principal, supletoria. Es importante recordar que en el Código Civil del Decreto Ley 106 sigue siendo la supletoriedad y la principal que rige la definición de la Constitución de los derechos, de las obligaciones y la extinción del usufructo
En general, las leyes especiales solo aplican un régimen directamente cuando se trata de los bienes públicos o el fin social específico. Ahora su ficha jurisprudencial, según el número de expediente 2962-2025. Su fecha de sentencia del 21 de junio del 2025, el comentario en el presente caso, un recurso personal de amparo promovido por Nancy Arely Álvarez López de Ramos contra el juez de primera instancia de familia del departamento de Quetzaltenango, quien resolvió confirmar en alzada de la resolución dictada por el juez de primera instancia del mismo ramo, Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Asimismo, se condena el juez de la primera instancia de familia del departamento de Quetzaltenango al pago de las costas procesales a favor del abogado Elías Ramos Tercero, según su tercero interesado, Elías Ramos Tercero, y la peticionaria Nancy Arely Alvarado López de Ramos, según la autoridad demandada del juez de primera instancia de familias del departamento de Quetzaltenango, por Gaceta del 157, por tipo de expediente de apelación de sentencia de amparo, según el Tribunal de Amparo para el Primer Grado, Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil y Familia, por tipo de antecedentes, familia jurídica, familia, juicio oral o de divorcio, por tipo de acto reclamado, familia, cédula de notificación, sentido de la sentencia con lugar de derecho de la tutela judicial efectiva, según la autoridad impugnada, el juzgado de primera instancia de familia del departamento de Quetzaltenango. Según los riesgos y competencias, según el artículo 740 y el artículo 743-744, la destrucción del edificio, según el artículo 740, si el edificio usufructuado pertenece al derecho de sustituirse sobre el suelo y los materiales. Si el propietario reconstruye, debe pagar al usufructuario de intereses del valor del suelo y materiales por el tiempo restante del usufructo. La expropiación, según el artículo 744 del usufructo, se traslada a la indemnización del propietario. Paga el usufructuario el interés legal del monto recibido por el tanto tiempo que deberá durar el usufructo. Pasando a la siguiente diapositiva del uso habitación. Según el artículo 745, nos dice que el contenido de uso, el uso de derecho de servirle de una cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto se basa para necesidades de las familias. Según el artículo 746, su contenido de habitación, la habitación se limita a lo necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no haya tenido el momento de constituirse de tal derecho. Según el artículo 747 nos dice que los derechos del uso y habitación pueden enajenar y gravar ni arrendar. Según el artículo 748-49 nos dice que las obligaciones de prestar garantía y de hacer inventario para gozar y los derechos y de uso habitación debe presentarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen en las mismas persecuciones que para el usufructo. Según el artículo 751 nos dice que las obligaciones del usufructuario y de los habitacionistas, si quien el uso de un fondo tomare de los frutos o quien se tiene derecho de la habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer gastos de cultivos o reparaciones ordinarias y pagar contribuciones. Si no tomare más de una parte de los frutos, no ocupará una parte de la casa
distribuirá en la proporción de goce. Según su derecho de uso, el derecho de uso es efectivamente una figura reconocida, que como el derecho real de goce del ordenamiento jurídico de guatemaltecos. Sus convenios internacionales no es un objeto de convenio internacional. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, no se regula la forma explícita del artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Lo que la Constitución sí regula es el derecho de propiedad según el artículo 739. El Código Civil del Derecho de Uso es una figura del derecho civil regulado en el Código Civil, artículo 745. El uso de derecho de servirse a una cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usufructuario y de las de su familia. Las leyes especiales aplicables no hay. Todo se basa en el Código Civil. Su jurisprudencia, el derecho de habitación, el derecho real de goce que permiten de una persona llamada habitaciones vivir en una casa ajena o una parte de ella para satisfacer sus necesidades de vivienda, y para la familia es una especialidad muy limitada en el derecho de uso. Los convencionales, los derechos internacionales no tienen, ya que es una figura propia del derecho civil. La Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho de uso, se basa específicamente en el Decreto de Ley 106. Según nuestro Código Civil, el derecho de habitación se fundamenta en el Código Civil de Guatemala según su Decreto de Ley número 106. Solo se regula especialmente si el título 2, usufructo y el uso de habitación del libro del 2 de los bienes de la propiedad de los demás. Según los derechos reales, es esencia de los artículos 747 la prioridad a la voluntad de las partes de definir los derechos. Según sus leyes especiales, el derecho de habitación de Guatemala no tiene una ley especial que lo regule de forma exclusiva y exhaustiva. Como figura principal, su fundamento es la regulación principal que se encuentra en el Código Civil. Pasando a su jurisprudencia, nos dice que el expediente 3442-2019, según su fecha de sentencia del 18 del 9 del 2019 a las 000, comentario de garantizar la tutela judicial efectiva, se hace necesario acostar que este tribunal en anteriores oportunidades ha afirmado que para que se garantice el derecho, quien acude al ente jurisdiccional debe obtener la solución a la controversia formulada, mediante la cual la emisión de las resoluciones que poseen el sustento legal, dentro de lo cual se incluye la debida fundación, criterio similar, se emitió las sentencias dictadas en el 4 de abril de 2017, 25 de junio y 22 de agosto de ambas de 2018, dentro de los expedientes 3515-2016, el expediente 5618-2017 y el otro de 1015-2018. Respectivamente, la autoridad denunciada 13º de la Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, postulante el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, número Gaceta 133, partida el expediente de apelación de sentencia de amparo, Tribunal de Amparo y el primer grado de la Sala de Corte de Apelaciones, según la Sala Quinta Civil y Mercantil, por tipo de antecedente civil, la ejecución de la vía del premio, por tipo de acto reclamado civil, declaratoria según el lugar del recurso de la revocativa, sentido de la sentencia con lugar de derecho a la tutela judicial efectiva. Pasando así a su siguiente diapositiva. Según nuestra siguiente diapositiva, de las
de las servidumbres. Nos dice que el artículo 752, concepto de servidumbre, es el agravante impuesto sobre un predio para el uso de otro predio de distintos dueños o para la utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se le llama de predio dominante el que sufre el predio sirviente. Según nuestro artículo 754, las servidumbres son continuas o descontinuas, son aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas de cuyo uso que se pueden ser incesante, sin intervención y de ningún hecho actual del hombre, y descontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan el signo exterior de su existencia. Según nuestro artículo 753 nos dice que la servidumbre consiste en que hacer o tolerar para que el dueño del predio serviente pueda exigirse a la ejecución de un hecho necesario que esté expresamente determinado por la cual en el cual el acto se constituyó la servidumbre. Según el artículo 755, la inseparabilidad, las servidumbres son inseparables del inmueble a efectiva o pasivamente que pertenecen a la Oficina Nacional si los inmuebles mudan del dueño de la servidumbre continua ya activa y pacíficamente en el predio del que esté constituida hasta legalmente se extinga. Pasando a sus siguientes artículos de las servidumbres del acueducto. Según el artículo 760, nos dice que en los casos que no pueden imponerse permite imponer una servidumbre forzosa, de acuerdo a pasar el agua por terreno ajeno, cuando ya sea por utilidad pública o interés privado, siempre pagando la indemnización. Ejemplos: los riesgos, las fábricas, los de secar, los pantanos o sacar aguas sobrantes. Según nuestro artículo 761 nos dice que esta oposición del dueño del terreno del propietario afectando puede oponerse así: el agua es perjudicial o inansulable, el acueducto puede dañar a su terreno, existen otras rutas con menos perjuicio, y no se pueden poner edificios ni jardines ni a huertos. Pasando a su siguiente, que es la servidumbre de aducto. Según el 775, las prohibiciones generales que nadie puede usar, desviar o aprovechar el agua, ni constituir sobre el ajeno sin permiso. Tampoco puede alegarse el derecho de posición sobre el título legal. Según nuestro artículo 772, nos dice las facultades del dueño del terreno, que puede cercar, construir sobre el acuerdo si no se daña, si necesita repararse, y la construcción lo que impide el costo será el edificio. Según el artículo 771, la provisión de plantaciones que no permite hacer plantaciones en las márgenes del acueducto, ni por el dueño del agua ni por el del terreno, para evitar daños o filtraciones. Según nuestro artículo 766, obligaciones del beneficiario. Quien impone la servidumbre debe construir, conservar y limpiar el acueducto y pagar los daños que cause. Puede ocupar temporalmente el terreno con autorización de indemnización. Según el artículo 762, nos dice la división de terrenos. Si un terreno de riesgo se divide entre varios dueños, los de la parte superior deben permitir el paso de agua hacia las infracciones sin pedir el pago, salvo que haya acuerdo distinto. Según el artículo 765, indemnización. Según
La duración: si la servidumbre es temporal, él paga el doble arriendando, y los daños: si el perpetua, se paga de valor del terreno ocupando los daños. Según la servidumbre, pasando al mismo tema, según nuestro artículo 776, caducidad: si alguien obtiene la servidumbre, no la usa dentro del plazo, pierde el derecho, aunque debe pagar la indemnización correspondiente. El artículo 781 al 785, las servidumbres de abredero y saca de agua solo permiten por utilidad pública para poblaciones o accesorios. Indemnización: incluyen el derecho de paso de personas, animales hasta el lugar de agua y aplican las mismas reglas del acueducto. Pasando, voy a leer algunos de los artículos que mencionan la servidumbre legal del paso. Según el artículo 786, el dueño de un terreno sin salida a la vía pública tiene derecho a exigir el paso por los terrenos de los vecinos para usar su propiedad. También aplica para acceder a estaciones de ferrocarril. Se concede la provisión por el juez mientras se resuelve la garantía de indemnización. El artículo 789, lugar de servidumbre, dice que el dueño del terreno afectado puede elegir un lugar del paso, pero si el sitio elegido es muy incómodo o costoso para el otro, el juez decide el lugar más adecuado buscando el equilibrio entre ambos. El predio obligado: si hay varios caminos posibles, el paso debe darse por los terrenos más cortos. Si la distancia es igual, el juez elige cuál está obligado. El artículo 791, la hechura de paso, que el ancho del camino dependerá de las necesidades del terreno beneficiario, pero no puede ser menor de 2 metros ni mayor de 6, salvo acuerdo entre las partes. El artículo 793, exoneración de la servidumbre. Si el paso ya no es necesario porque el terreno consigue otra salida, el dueño afectado puede pedir que se elimine la servidumbre y que se le construya lo pagado por el terreno. Pasando a la siguiente diapositiva, el servidumbre de paso legal. El artículo 799, la regla general: las servidumbres voluntarias se rigen por el título o acuerdo entre las partes. Si no hay título, se aplican las normas del Código Civil. Según el artículo 800, consentimiento de las copropiedades: si los terrenos tienen varios dueños, se necesita consentimiento de todos para imponer una costumbre. Según el artículo 811 y el 812, cambio de lugar, nos dice que la servidumbre, el dueño predio sirviente puede promover la servidumbre si el lugar actual se le causa inconveniente, siempre y cuando no perjudique al otro. También el dueño del predio dominante puede pedir el cambio si él resulta más útil y no daña la servidumbre. Según el artículo 803, fundamento hipotecado, el dueño del terreno hipotecado puede construir una servidumbre, pero si él disminuye el valor del terreno, el acreedor debe exigir su venta libre de la servidumbre. Según el artículo 816, la interpretación de la causa de deuda: si hay deuda sobre el uso o alcance de la servidumbre, interpretar en este sentido menos grave el sirviente, pero sin imponer el uso legítimo del otro. Según los artículos de extinción de servidumbres voluntarias, se da el artículo 818 del uso compartido, que nos dice que si el predio dominante tiene varios dueños, el uso que se haga uno de ellos basta para evitar y prescriba que no se pierda la servidumbre. Según el artículo 820, nos dice que las servidumbres legales de utilidad pública o comunal se pierden por el no uso durante 5 años, pero si quienes las tenían obtienen la otra servidumbre del mismo tipo por un lugar. Según nuestro artículo 821, nos dice que el uso de aguas
públicas, los derechos sobre aguas públicas o concesiones específicas que regulan por las leyes y los reglamentos específicos, no directamente por estas reglas servidumbres. Pasando a sus convenios internacionales, dice que este no aplica a los convenios internacionales. Según nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, la servidumbre como derecho real no está desarrollada en la Constitución. Según nuestro Código Civil, aunque la regulación es amplia, los artículos más importantes que definen y desarrollan la servidumbre son el artículo 752, definición legal de la gravedad impuesta sobre un predio para el uso de o otro predio de distinto dueño para la utilidad pública o comunal. Según nuestro artículo 756, establece las clases de origen legal y son voluntarias. Según el artículo 886, regula la servidumbre legal del paso para predios esclavos y según nuestro artículo 820 enumera las causas de extinción para determinar la servidumbre. La ficha jurisprudencial dice que no número de expediente -2952-2024, la fecha de sentencia del 12 del 9 del 2024, la descripción acción constitucional de amparo promovida por Francisco Luis González Castañeda en calidad de administrador de la mortuoral del Pedro de Santo Tomás de González Francisco, quien también se identificó como Pedro Tomás González, contra González Francisco, quien también se identificó como Pedro Tomás González, contra el juez B, el juzgado de pluripersonal de la primera instancia del Código Civil del municipio de Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango, acto declamado, resolución de la pluripersonal de la persona de instancia civil en el municipio de Santa del departamento de Huehuetenango, autoridad denunciada declaró sin lugar la revocatoria instalada contra el Convencional Autónomo B de las resoluciones de 1 de marzo de 2023 en la que se dictaron medidas de cautelares solicitadas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral de San Pedro de Responsabilidad Limitada contra el Francisco Luis González Castañeda, actuación contenida en el juicio sumario de autoridad de promoción contra la cooperativa de antes citada. La autoridad denunciaba al juez B del juzgado de pluripersonalidad de primera instancia, el civil del municipio de Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango, según el postulante Francisco Luis González Castañeda en calidad de administrador de la parte cortada. Tercero interesado completo. Tribunal le dicta sentencia de amparo, sentencia de la primera instancia. Tema: fundación del derecho. Dice que la necesidad, la defensa de posición de fichas jurisdiccional. La ficha sobre el juicio interdicto del amparo de la posición demuestra que el usufructuario o uso o habitacionista, aunque no son dueños, tienen derecho a la posesión física del bien. La acción legal, si son perturbados, pueden usar interdicto para un juez ordene rápidamente el cese de la perturbación, defensa rápida del goce. La necesidad del registro de la ficha jurisdiccional 3442-2019, la sentencia establece que el principio de los derechos reales del mero goce en el registro general de la propiedad es crucial. Oponibilidad solo mediante la inscripción, el cual el derecho es oponible a terceros. Y la conclusión, esta garantiza la tutela judicial efectiva si un banco o un comprador de hipoteca de bien de usufructo en inscrito usufructuario podrá perder su derecho de goce al no haberlo hecho público. Con esto hemos cubierto la esencia de los derechos reales del mero goce y su importancia de la defensa de la propiedad y el disfrute. Gracias por su atención. Esto ha sido todo, licenciado. Espero esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias. Que tenga lindo día.